Curso de Espacio Vital, Audio, el clima. Para un estudio básico del clima vamos a considerar los siguientes aspectos de trabajo. Clima, elementos y factores, instrumentos de medición y como proceso de indagación, reconocimiento de aspectos climáticos a través de las historias comunitarias y saberes ancestrales. El clima. Una definición básica del clima es la condición que presenta la atmósfera en un lugar determinado, en un periodo más o menos largo de tiempo cronológico. La condición atmosférica la podemos llamar tiempo atmosférico y depende de unas variables que llamamos elementos, como son temperatura, presión atmosférica, humedad, lluvias, nubosidad y los vientos. Ellos son dinámicos, cambiantes, se pueden combinar para ocasionar fenómenos que nos afectan directamente como son las tormentas eléctricas, los huracanes, los monzones o los tornados. Existen otros componentes del clima que se denominan factores. No son cambiantes como los anteriores y determinan las condiciones del clima de una región. La latitud, es decir, la ubicación de un territorio en el globo terrestre, puede ser en la zona ecuatorial, en las latitudes medias o en la zona polar. Altitud, los pisos térmicos, las masas de agua como el mar y grandes lagos, los vientos planetarios como los alisios y los grandes bosques como el Amazonas. A. Elementos del clima. Temperatura. Es el grado de calor que presenta la atmósfera en un lugar determinado. Es variable y se relaciona directamente con el Sol. Se mide con un instrumento llamado termómetro y pueden tener distintas escalas de medición: grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Celsius. La temperatura se relaciona con la altura. A mayor altura, menor temperatura. Y a menor altura, mayor temperatura. Presión atmosférica. La presión es la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con un instrumento llamado barómetro y su escala de referencia son los milibares o hectopascales. La presión a nivel del mar es de 1015 milibares. Se relaciona con la altura. A mayor altura hay menos capas para soportar, por lo tanto disminuye la presión, mientras que a nivel del mar son más capas de aire, ejerciendo peso sobre las personas y las cosas. De igual forma se relaciona con la temperatura. Cuando el aire se calienta, asciende, porque el gas se hace más liviano, mientras el aire más frío, más denso, más pesado, baja a ocupar el espacio dejado por el aire caliente. El aire siempre se mueve de una zona de mayor presión a una de baja presión. A mayor temperatura, menor presión. A menor temperatura, mayor presión. Humedad. La humedad se puede definir como la cantidad de agua que contiene el aire en forma gaseosa. Esta situación se ve modificada por la temperatura, los bosques y los cuerpos de agua. Puede variar de un sitio a otro y cambiar en forma súbita. La humedad puede producir varios fenómenos. Cuando la condensación de vapor de agua se produce a poca altura, forma la niebla. La escarcha y el rocío se producen cuando la noche los niveles de saturación son demasiado bajos,
ocasionando el llamado punto de rocío, que es observable en las gotas de agua, en las hojas de las plantas y los vidrios de las ventanas. La humedad se mide con un instrumento llamado ciclómetro. Precipitación. El Sol calienta los diversos cuerpos de agua del planeta, originando el fenómeno de evaporación. El vapor de agua sube a la atmósfera y se acumula en la troposfera en forma de nubes. Cuando se presenta una saturación del vapor de agua, condensación, se precipita y cae por efectos de la gravedad. Si su temperatura es superior a los 0 grados centígrados, cae en forma de lluvia. Si la temperatura es menor a 0 grados centígrados, cae en forma de nieve. Igualmente, se presentan otros fenómenos como el granizo, el agua-nieve y la escarcha. El agua que se precipita es recogida en un instrumento llamado pluviómetro y se mide en milímetros. Varía de una región a otra debido a la altitud y a las corrientes de viento, como los alisios y los monzones. Vientos. El viento es aire en movimiento y cumple una función muy importante en la atmósfera terrestre. Permite la distribución de la temperatura, la humedad, el movimiento de las nubes y contribuye en la dinámica de presión atmosférica, pues las corrientes se mueven de regiones de alta presión a zonas de baja presión, en un ciclo interminable. La dirección del viento se puede observar con una veleta, y en los centros de medición del clima se emplea un instrumento llamado anemoscopio, y para medir la velocidad se emplea un anemómetro giratorio con una escala de kilómetros por hora. Los vientos se pueden clasificar en planetarios, continentales, ciclónicos y locales. Factores del clima. Los factores del clima son condiciones que no varían y afectan en forma significativa una región de la superficie terrestre. Entre ellas tenemos la latitud, que determina la posición al sur o al norte del ecuador. Se relaciona con la inclinación de la Tierra. Determina las estaciones y las zonas climáticas de los continentes. Un país se ubica en la zona tropical, no puede cambiar su posición a la polar y se verá afectado climáticamente por su situación. Altitud. La altitud se relaciona con las montañas y el nivel del mar. Es un condicionante la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y es obstáculo para las nubes. Forma los llamados climas de montaña, o sea, de 0 a 1000 metros el clima cálido, de 1000 a 2000 metros el clima templado, de 2000 a 3000 metros el clima frío y de los 3000 en adelante el clima de páramo. Masas de agua. Los océanos y los grandes lagos modifican los terrenos ubicados a su alrededor. En regiones que se encuentran próximas al mar, el invierno es más suave, ya que el agua se enfría más lento que el continente, mientras que en la parte central el territorio es mucho más frío, será mucho más severo. Corrientes marinas. Las corrientes marinas son inmensos ríos en el mar y pueden llevar frío, como las formadas en el polo, o calor, como las formadas en la zona ecuatorial, modificando significativamente el clima por donde pasan.
Es el caso de la corriente cálida del Golfo, que modifica el clima en Inglaterra y es aprovechada por los navegantes en su trayecto en los mares. A su vez, las corrientes frías como la de Humboldt trae nutrientes como fitoplancton y zooplancton para alimentar la vida marina. Esta corriente roba humedad en la parte suroccidental del continente americano. Conclusión. Tanto los elementos como los factores del clima afectan la vida y dependemos de su dinámica para los cultivos, aprovechamiento del agua y de los diversos ciclos que originan. Debemos aprender a leerlos y no alterar por acciones humanas su dinámica, ya que puede terminar para nosotros en situaciones catastróficas. Como proceso de indagación, te invitamos a reconocer los elementos y factores de tu región, averiguar los mitos, tradiciones, saberes ancestrales y formas de leer el tiempo climático, incluso la forma de nombrarlos desde tu lengua materna.